gracias por este día, por poder, Señor, estar en tu casa, reunidos, Señor, en tu nombre, disfrutando de tu presencia, Señor, y de la posibilidad de alabarte, de exaltar tu nombre, de cantarte a ti, Señor, y entregar lo que hemos traído este día de culto, Señor. Es nuestro deseo honrarte, y por eso, Señor, que en esta hora también disponemos nuestra atención, nuestro tiempo, Señor, para aprender de ti, para escuchar tu palabra, Señor, y comprometernos desde ya contigo a ponerla por obra. Ayúdenos, Señor, porque somos débiles, porque nos falta fuerza muchas veces, pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Él es nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestro consolador, nuestro ayudador, y no nos dejaste solos, Señor. Te recordamos tu promesa, Señor, que dijiste que nos convenía que tú te fueses, porque enviaste para nosotros a quien vive con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Ayúdame, Señor. Amén. 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 Les pido que comencemos este tiempo en el texto que nos ha convocado en las últimas ocasiones, que es Hebreos 12, por favor. No perdamos de vista lo que hemos venido conversando desde hace ya harto tiempo, que voy a tomarme la libertad unos minutos antes de, como que de los primeros minutos de esta predicación para recordar qué es lo que nos ha traído hasta aquí, porque como ustedes ya saben, este es un solo tema, es una sola enseñanza que lo hemos dividido en pedazos, digamos, pero por efectos de respetar el tiempo y no estar aquí domingo hasta la noche, ¿no? Pero empezamos este año con esto en mente, que era la carrera de la vida cristiana. Una carrera que llevamos corriendo mucho tiempo, muchos años, pero que cada año que comienza nos permite replantear, ajustar, revisar cómo hemos venido corriendo esta carrera y, por supuesto, tomar la Escritura como la verdad que es y tratar de ajustar nuestra vida a esa verdad. Y el apóstol, o más bien el escritor de Hebreos, nos da unos consejos que hemos tratado de poner en práctica. ¿Cuáles son? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Y de eso vamos a continuar hablando el día de hoy. Les pido por favor que lo leamos juntos. El capítulo 12, como ya decía Hebreos, versículo 1 y versículo 2. Amén. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este texto es muy hermoso, lo hemos reflexionado y hemos dado cuenta que si queremos correr esta carrera, lo primero que tenemos que hacer es poner los ojos en Jesús. Y así como la semana pasada yo les pedía disculpas al principio por que íbamos a hacer un énfasis importante en el tema del pecado y que no era nuestra intención glorificarlo, sino que alertarnos acerca de él, hoy día voy a llamar la atención sobre lo mismo, que vamos a continuar un poco más hablando acerca de eso, lo vamos a leer, de hecho, en uno de los pasajes, pero sobre la idea de poner los ojos en Jesús es lo que no quiero que pierdan de vista, valga la redundancia, ¿no? Es a Él a quien tenemos que mirar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En este sentido, Él es la razón, Él es el lugar por donde tenemos que transitar, Él es la meta hacia donde vamos, de forma tal que todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos conversando, no lo miren con la mira puesta en este mundo simplemente, sino con la mira puesta en la eternidad, hacia donde está nuestro Salvador, el lugar donde Él está esperando. Como ya decía, vamos a retomar, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos 15 minutos acerca de lo que hemos venido hablando, porque es importante para no perder el hilo de lo que vamos a hablar hoy. Y por eso le pido, por favor, que hagamos una lectura breve de Romanos 6, por favor. Ustedes se recordarán que yo les planteaba y glorificaba al Señor acerca de la sabiduría según la cual había sido escrita esta carta. Que el apóstol Pablo, en todo el desarrollo de la doctrina de los primeros capítulos acerca de la salvación por fe, y luego en el capítulo 4 con el ejemplo de Abraham, y luego en el capítulo 5 con la justificación que hemos recibido gratuita, en el capítulo 6 nos pone una verdad sustancial, que es nuestra relación con el pecado hoy día.
Y esa relación se resume en este texto que les pido que leamos ahora, que es Romanos 6, 22 y 23. Esta es una verdad que no podemos dejar no podemos perder de vista. Nosotros estamos muertos al pecado y debemos considerarnos como tal. Lo vamos a leer a continuación. Pero tenemos que reconocer también que el pecado sigue molestándonos, y es lo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 7, cuando dice: miserable de mí, porque el mal que no quiero hacer, hago, y el bien que yo quiero no lo puedo hacer, ¿no? Entonces parece que hay una muy buena noticia por un lado, una verdad espiritual, una respuesta de parte de Dios que nos da una posición, que es la muerte, respecto del pecado y la vida para Dios. Pero luego está esta situación humana, que el apóstol Pablo, que es nuestra debilidad carnal, ¿no? Pero luego, como ya sabíamos, como ya hemos leído, en el capítulo 8, el apóstol ofrece la respuesta, la solución, que es nuestra solución espiritual, la solución del espíritu, que es aquella verdad con la cual nosotros podemos vencer, luchar y vivir esta vida cristiana, vivir esta carrera. En el fondo, vivir despojándonos de ese peso y del pecado, que es cierto que nos asedia, pero tenemos autoridad en el Señor, dado que ya no hay condenación para nosotros. Así que, por favor, Romanos 6, vamos a leer el 22 y el 23, que sería la conclusión de esa primera parte, de esa verdad que el apóstol Pablo viene anunciándonos. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Se fijan, este texto es ilustrativo y es quizá la introducción a lo que vamos a hablar hoy día, que es nuestro fruto en la santificación. Que es cierto que el Señor nos limpió, nos lavó de nuestros pecados y nos perdonó, pero insisto, en esta situación en la que estamos metidos en este mundo todavía y el pecado nos sigue asediando, debemos dar la pelea, debemos luchar para despojarnos de él. Y en ese sentido, quisiera llamar su atención sobre la responsabilidad. Porque en ese texto que leímos en Hebreo no nos dice que el Señor nos va a despojar del pecado, sino que nos dice a nosotros que nos despojemos de él. Vamos a leer más adelante un texto en Colosenses que habla acerca de lo mismo. La importancia que tiene, la relevancia que tiene nuestra responsabilidad en este caminar cristiano, que a pesar de que el Señor hizo su obra maravillosa, que no necesita ningún tipo de añadidura nuestra para nuestra salvación, para caminar con dignidad sí tenemos un rol que cumplir. Como decía el Señor, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Así vamos. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Como ya decíamos en Romanos 6, la situación espiritual, nuestra condición, muertos al pecado, si lo recuerdan, el versículo 11, así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. El capítulo 7, como ya decía, el problema, nuestra debilidad, nuestra miseria humana, producto de esta carne en la que nosotros todavía nos encontramos. Y el capítulo 8, la respuesta del Señor, a través del apóstol, para decirnos cuál es nuestra posición ahora, cuál es la solución. Que ya ustedes la recordarán, que es que tenemos que estas obras de la carne, debemos hacerlas morir por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. Se recordarán ustedes también que conversamos acerca de algunos ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cómo era que el pueblo vencía en ese tiempo? Tratando de hacer el paralelo de cómo debemos vencer nosotros hoy día. El pueblo vencía a través de la presencia de Dios, del arca que estaba prometida, que había sido dada para ellos, para que con la presencia de Dios el pueblo conquistara. Y era tan así que, para no demorarnos, leímos solo un ejemplo acerca de cómo la presencia de Dios vencía en el pueblo de Israel. Un ejemplo triste en el que el pueblo perdió el arca, pero el arca derrotó a los enemigos, a los filisteos por sí sola. Es decir, la presencia de Dios era suficiente para vencer. Y para nosotros hoy día es lo mismo, nada más que no tenemos esa arca de oro, sino que el arca hoy día somos nosotros, porque la presencia de Dios ha venido a morar en nuestros corazones, y la presencia de Dios no es otra cosa sino el Espíritu Santo, la persona de Dios en nosotros. Cristo en nosotros, decía el apóstol también, esperanza de gloria. Entonces, teniendo nosotros el Espíritu en nosotros, tenemos en algún sentido garantizada la victoria. Porque hemos sido, ya no lo olvidemos, hemos sido liberados de la autoridad del pecado. Pero también poníamos ese ejemplo de que no obstante haber sido liberados, haber sido liberados de las cadenas que nos ataban, hoy día tenemos que aprender a caminar como libres. Y no acostumbrarnos o no seguir moviéndonos como se movíamos dentro de la jaula, ¿no? Teniendo esa limitación en el corazón, en nuestra mente, porque el pecado ya no es dueño nuestro, ya no es nuestro Señor. De manera que hoy día nosotros podemos dar la pelea contra él.
Lo que antes nos tenía atados, la mentira, el robo, cualquier cosa, cualquier pecado, y ahí yo les pedía que ustedes se revisaran, ¿no? Se examinaran. Ustedes saben de las cosas que antes ustedes hacían y de las cuales no eran libres. Tenemos muchos testimonios, yo creo que ustedes mismos lo experimentaron, de situaciones que ustedes vivieron en adicciones, con los garabatos, con la mentira, que el Señor, una vez que ustedes se convirtieron y comenzaron a seguirle, el Señor los liberó así, milagrosamente. Pero hay otras que por su voluntad, que por su soberanía, el Señor ha permitido que nosotros las sigamos experimentando, las sigamos luchando, con tal de que en esa lucha nosotros le glorifiquemos. Le glorifiquemos, porque sigue siendo, o sea, no está garantizada para nosotros que no van a haber dificultades, que no van a haber tribulaciones, que no van a haber presiones ni tentaciones. Eso no está garantizado. Lo que está garantizado es la victoria. Lo que está garantizado es que si nosotros confiamos en el Señor y hacemos las cosas como Él nos dijo, la victoria está para nosotros. Y habíamos leído también algunos textos acerca de cómo iba a ser la conquista, ¿se recuerdan? Insisto en esto como una alegoría. La conquista del pueblo de Israel, aún en el Éxodo el Señor les dijo que iban a derrotar a los enemigos de a uno, paso a paso, de a poco. Y yo les llamaba la atención sobre esta idea de que a veces nosotros vivimos la vida muy tranquilos, dejando como el pecado como algo que no es importante, porque entendemos que bueno, si el Señor ya lo pagó, da lo mismo que yo siga pecando, total el Señor ya pagó. Y ese es un error absoluto, y es además una demostración que probablemente usted no conozca acerca del Señor ni de su Espíritu, porque aquel que ama a Dios no puede perseverar en el pecado. Aquel que le conoce y que ha hecho de Jesucristo su bien amado, no puede seguir perseverando en el pecado porque entiende que es el pecado el que molió a nuestro Señor en la cruz, el que lo colocó en nuestra cruz. Entonces no es el pecado un amigo nuestro, sino que considerábamos que era nuestro enemigo, que Él nos quería matar, nada más y nada menos, y que por lo tanto nosotros teníamos que combatir contra Él diariamente y tener una actitud vigilante respecto de Él. Conversamos también al final de esta última exposición, acerca de tres ideas, tres soluciones que yo les planteaba. Y de la última que planteé ese día vamos a empezar a conversar el día. Las tres soluciones eran las siguientes, o las tres propuestas de soluciones eran las siguientes. La primera, reavivar el fuego del amor por el Señor. Muchas veces pasa que esta carencia de vida espiritual se debe a que hemos dejado enfriar nuestro amor. Porque el mundo nos presiona a eso, ¿no? Pero se recuerdan el llamado de atención del Señor en Apocalipsis 2, ¿no? Tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primera voz. Y es necesario que revisemos cómo está nuestro corazón respecto al Señor, porque muchas veces esa entrega voluntaria al pecado o esa paciencia con el pecado se debe a que hemos dejado enfriar nuestro amor por el Señor. Porque cosas que no hubiésemos hecho jamás cuando recién lo conocimos, hoy día nos las permitimos livianamente. Y es por eso que no podemos, como digo, dejar que nuestro amor se enfríe. Una primera idea, una primera ayuda, un primer camino. Pedirle al Señor y nosotros mismos a reavivar ese amor que el Señor nos exige, nos pide, porque es la única forma de vivir y de correr esta carrera. Porque recuerden, como leíamos en el texto, aquel del título de esa predicación, que había que correr como queriendo ganar, ¿no? Y para hacer algo así, para correr de esa forma, hay que tener no solo una decisión, sino que también, y yo le llamaba la atención a redimir las emociones, a hacerlo con una convicción y con todo puesto ahí, no solo con la cabeza, sino que también con el corazón, con pasión por el Señor. Luego teníamos una segunda idea, era velar, la importancia de estar atentos. Que el pecado, como decíamos, es un enemigo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, a dónde empieza la tentación, dónde nosotros podemos caer y alejarnos de esas cosas, o no proveer, como dice la carta a Romanos en el capítulo 8, que es el texto clave, no proveer para los deseos de la carne. Y ustedes, cada uno sabe en qué cosas son débiles y en qué partes de su vida tienen que aprender a dejar de proveer para los deseos de la carne. Y por el contrario, esa idea de velar nos llevaba también a la idea de prepararnos. Si sabemos que somos tentados en alguna área, tenemos que aprender a velar, pero también a prepararnos. Es decir, lo mismo del apóstol Pablo en el capítulo 8, si no vamos a proveer para la carne, bueno, debemos proveer para el espíritu. ¿Se recuerdan? Y ahí teníamos otras ideas más. Congregarnos, leer la escritura, la oración, el amor, la comunión, aún el confesarnos las faltas, que en algún momento lo conversaremos más profundamente.
Pero el asunto está en que no podemos perder de vista que como el pecado es nuestro enemigo y como nos quiere matar, nosotros no podemos pasar esta vida cristiana, esta carrera, sin preocuparnos de su existencia, sin preocuparnos de dónde viene ni hacia dónde va, porque si no, tarde o temprano nos va a golpear, nos va a hacer daño. Como les decía en el ejemplo que les puse ese día, si usted sabe que hay una gente parada en la esquina y que quiere meterse a robar o que le quiere robar a usted que va caminando, usted tomaría medidas, ¿no? O llama a carabinero, o se va en una micro, arranca, corre, lo que sea. Pero no seguiría ahí parado como estúpidamente, ¿no? Disculpe la expresión, pero sería un estúpido aquel que se quede viendo el mal venir y quedarse esperando, ¿no? Y el pecado es así, y el diablo, el enemigo, es así, es un enemigo, está buscándote, quiere matarte, y tienes que tomar medidas para poder recibirlo a palo, digamos, ¿no? Bien preparado. Y el pecado de la misma forma. Solo una salvedad, no me gusta olvidarla, respecto al 99% de los pecados, excepto de cuál, de la fornicación, de la cual sabemos que la única forma de prepararnos es arrancar. En eso no hay ninguna duda, por si acaso, no hay forma de prepararse excepto aprender a correr de la fornicación, huir de ella. Y en último término, como digo, y esto sí ya, y discúlpenme que haya extendido tanto esta introducción, el último paso en estas soluciones, y quizás el más importante, el que debía haber mencionado primero, más que velar, más que reavivar ese fuego del amor por el Señor, es depender absolutamente de Dios. Aprender a depender absolutamente del Espíritu Santo. Y voy a hacer esta prueba, esta idea, la vamos a probar ahora no solo con el texto de Romanos 8:13, que les voy a pedir que lo leamos, sino que vamos a leer hoy día y vamos a guiar esta predicación a través de lo que nos enseña Gálatas 5, el conocido texto acerca del fruto del Espíritu. Pero antes terminemos con Romanos 8:13. Recuerden, esta es la médula de lo que hemos venido hablando. Voy a leer del 12. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Usted no le debe nada al pecado, no le debe nada a su carnalidad, a la forma. La carne en este sentido se está expresando como la naturaleza pecaminosa suya. Usted sabe hacia dónde le llevó, las decisiones que tomó, el sufrimiento que le ha traído el pecado, ¿no? Usted no le debe nada a eso, ni a su astucia, ni a su mentira, ni a su robo. Usted no le debe nada. Al contrario, porque todo eso le trajo solo muerte y destrucción para usted. Pero hoy día, fuera de eso, dice, no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Pero, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿No? Entonces, dicho de otra forma, o más transparentemente, si usted quiere hacer morir las obras de la carne, tiene que hacerla por el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene la responsabilidad de hacerlo, lo vamos a leer ahora a continuación. Tenemos la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en nosotros y de considerarnos muertos al pecado. Pero tenemos, y esto quiero que pongan mucha atención, tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Pero fíjense en esto, no tenemos el poder para hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y esto es, en algún sentido, la debilidad del Evangelio. Perdón que lo diga así. La debilidad del Evangelio somos nosotros. Pero la virtud y la fuerza del Evangelio es que no está basada en nosotros, sino que está basada en el poder de Dios. Y con el poder de Dios y con Dios de nuestro lado, la victoria, igual que en el pueblo de Israel, sí está garantizada. Gloria a Dios, ¿no? Entonces somos absolutamente dependientes, porque separados de mí, ¿se recuerdan quién dijo eso, no? Separados de mí, nada podéis hacer. Él es la vid, y a Él tenemos que estar unidos para poder dar estos frutos. El fruto que todos ustedes conocen, como digo, como el nombre del fruto del Espíritu. Vamos a hacer una pasada brevemente por Colosenses 3, se los leo yo, y luego nos vamos a lo de Gálatas. Todas estas cartas tienen esta misma construcción. Está Colosenses 3, valor canal, Efesios 4 y 5, está Romanos 8 y está el texto que vamos a leer en Gálatas 5. La misma idea de la dependencia que tenemos hoy del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por supuesto con eso vencer el pecado. El texto que quiero compartirles es muy breve, que está en Colosenses 3, 5 en adelante. Escúchenlo y piensen en la responsabilidad, lo que decía, ¿quién es responsable de esto? ¿Dios o yo?
haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros, ¿no? Haced morir lo terrenal en vosotros. Es la misma idea de no proveer para la carne. Hay una responsabilidad mía en esa provisión que yo le doy a la carne y hay una responsabilidad mía en cuanto a la provisión que yo le doy al espíritu. El texto sigue así. ¿De qué cosa? Entonces hay que despojarse o hacer morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, y sigue listando, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre conforme a sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, si se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dejémoslo por ahí. La idea es que hoy día, nosotros, como ya les decía, tenemos una responsabilidad, que es hacer morir lo terrenal, hacer morir lo que viene de nuestra carne. Y para eso debemos hacerlo con dependencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, por supuesto, cuya primera tarea en nosotros era convencernos del pecado, ¿no? Y Él sigue haciéndolo hoy. Sigue convenciéndote a ti y limpiándote a ti y trayendo y redarguyéndote a ti cuando tú cometes un pecado. Alguna vez mi pastor, cuando conversaba acerca de esto, él me enseñaba que la forma más fácil de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida era cómo el Espíritu Santo nos hablaba en el pecado, respecto al pecado. Porque todo aquel que ha conocido a Dios y ha nacido de nuevo, cuando peca, el pecado no le es indiferente. El cristiano siente vergüenza cuando peca. Y en eso tú puedes reconocer inmediatamente si el Señor está en tu corazón. Porque pecar no te es indiferente. Aún contra tus manos, en una discusión de los matrimonios que podría uno pensar que son tan normales, ¿no? Pero cuando se extralimitan o dicen algo ofensivo o algo por el estilo, el Espíritu Santo está allí, llamándote a pedir perdón. Yo le he contado montones de veces esa historia cuando yo era niño y me convertí, el Señor me convirtió más bien, y yo le robaba a mi abuela, ¿no? En el negocio. Y yo después seguí, intenté hacer lo mismo, saqué la plata y en la mesa sentado, el Espíritu Santo me amonestaba de que lo devolviera, cosa que jamás me había pasado antes, porque yo era esclavo del pecado. Pero una vez hecho libre, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Entonces, esta experiencia que yo te cuento, yo sé que tú la has experimentado porque el Espíritu Santo lo produce en cada uno de sus hijos. Entonces, teniendo el Espíritu en nosotros, ahora tenemos una opción que no teníamos antes cuando éramos esclavos, que es obedecer nuevamente al que era nuestro amo, o rebelarnos y obedecer a nuestro nuevo Dios, a nuestro nuevo Señor, que es Jesucristo, ¿no? Y hacer la voluntad del Espíritu que está en nosotros. Entonces, por favor, ahora sí vamos al texto de Gálatas 5. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, en esta exposición de la carta de Gálatas, nos dice lo mismo que hemos visto en Romanos y nos dice lo mismo que nos dice Colosenses, que es esta responsabilidad de hacer morir lo terrenal. Vamos a leer Gálatas 5, como ya decía. Vamos a partir del 16. Van a darse cuenta que es el mismo texto, la misma idea de Romanos, la misma. 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la misma idea de no proveer para los deseos de la carne. Antes, proveer para los del Espíritu, ¿no? Gracias. ¿Por qué? Y este segundo texto es el mismo de Romanos 7, de la miseria nuestra, ¿no? Porque el deseo de la carne, el deseo de nuestra concupiscencia, de nuestra naturaleza caída, es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu, se puede leer así, ¿no? Si el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ese texto es muy importante, porque nos demuestra que no hay un término medio respecto al pecado.
O tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo haciendo la obra de Dios, o tú estás bajo la obra de la carne, haciendo la obra de la carne. No hay un punto en el que yo pueda estar parado en el medio sin hacer nada. O somos del Dios, o somos del mundo, o somos de la carne, o somos del pecado. Y los que hemos venido a refugiarnos del Señor y que el Señor ha propiciado a nosotros ese nuevo nacimiento, tenemos el deseo y la fuerza para poder hacer las obras de Dios. Las obras que a Dios le agradan. Dar el fruto digno del arrepentimiento que profesamos, ¿no? Entonces, esto lo digo para separar inmediatamente las aguas de que si hay una persona aquí presente que no siente ese deseo, que no siente vergüenza de pecar, que no siente arrepentimiento en su corazón cuando hace algo malo, ese es un signo indiscutible de que aún no se ha producido su nuevo nacimiento y corresponde llamarlo al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Necesita la salvación, necesita partir a escuchar el Evangelio y a pedir al Señor que haga de su corazón una nueva criatura. Y esto a veces no nos gusta escucharlo, pero tenemos que escucharlo. Porque el que estés en la iglesia por décadas, o que tus papás te traigan a la iglesia obligados, o que tú hayas crecido en la escuela bíblica y hayas estado con nosotros en las clases por 20 años, no significa que tú hayas nacido de nuevo. Ninguna de esas cosas te otorga un título, ¿cierto? No es la universidad, que por estar una cantidad de años yo ya me gradué. El nuevo nacimiento es una obra que el Señor hace y que tiene signos que son indiscutibles. Todo árbol se conoce por su fruto. No por su congregación, no por su tiempo de congregación, sino que por su fruto. Y ese fruto, aunque no te guste, los que están afuera lo ven. A lo mejor en la iglesia lo ocultas bien, pero en tu casa la gente sabe si naciste de nuevo. Porque en la casa no se puede ocultar eso. Porque tarde o temprano la carne sale a flote. Esto parece una mala noticia, y lo digo, lo es, para aquellos que creen que pueden engañar que engañando a la iglesia pueden engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Pero es una buena noticia para aquellos que lo creen, lo procuran, pero que no lo sienten en su corazón. Permítenos compartir contigo el Evangelio, asista a la iglesia, permítenos predicarte y que el Señor a su tiempo haga su obra en tu corazón. Es una buena noticia, insisto. El Evangelio es una buena noticia. Es una mala noticia para los que obtusamente se han negado y creen que su actuación les permite vivir dentro de la iglesia y pasar piola. Pero insisto, el Señor no puede ser burlado. La obra del Espíritu Santo es indiscutible. Y en lo exterior, insisto, se ve así, y en lo interior se ve como arrepentimiento. El arrepentimiento genuino se demuestra en ese primer paso que es el lamento. Ese clamor por haberle fallado al Señor y seguir fallándole al buen amado. Al contrario de lo que se piensa, las personas que están más conscientes de su pecado son aquellas que probablemente, eso se da muestra, de que el Señor está haciendo una obra en ellos. Porque precisamente el estar atento a las fallas, a que el Espíritu Santo te esté hablando acerca de en qué estás fallando, es una muestra indiscutible de que el Señor está haciendo una obra en ti y por lo tanto el nuevo nacimiento se ejecutó. En fondo, ¿puede un cristiano verdadero pecar? Lo hemos dicho, sí, por supuesto. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero hay una diferencia, que es la relación que ese cristiano tiene con ese pecado. No lo practica, no lo hace su hábito, porque no puede hacerlo su hábito, porque él es una nueva naturaleza. En el ejemplo que ponía Martín Lutero, uno puede lavar al chancho, bañar al chancho, pero ese chancho limpio lo pongo en un lugar, se va a ir a meter al barro de nuevo, Pero una oveja, si ese chancho ha sido convertido en oveja, ha sido una nueva criatura, esa oveja nunca más va a volver al lodo. Se podrá ensuciar las palas, le podrán tirar barro, se podrá caer el barro, pero va a anhelar estar limpia nuevamente. Mientras que el chancho va a estar feliz ahí en el lodo. Y eso, como digo, es una actitud, es una cuestión del corazón. Y eso solamente lo sabe el Señor y tú, a quien te llamo en esta mañana, a que te examines, para ver si estás en la salvación. Una segunda idea que pasó, a lo mejor la pasé muy superficialmente, permítanme repetirla antes de seguir. Ya hemos leído, y creo que está suficientemente asentada la idea, de que la responsabilidad de hacer morir lo terrenal es nuestra, ¿no? Que es cierto que el Señor proveyó todo para ser salvo,
para la libertad nuestra, pero ahora somos nosotros los que tenemos que, habiendo recibido esta nueva naturaleza, este regalo de la vida eterna, hacer morir lo terrenal en nosotros y dar la pelea. Porque para correr esta carrera, como ya decía, hay que correrlo despojado del peso y del pecado. Entonces, el punto es este, que no quiero que pasarlo por alto, ¿no? Así tan banalmente. En nosotros está la responsabilidad, sobre nosotros pesa, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Cristo. Pero aun cuando nosotros tengamos la responsabilidad de hacerlo, eso no implica que tengamos el poder por nosotros mismos para hacerlo. Disculpen si a lo mejor ya lo tenía claro, pero mi punto es que la dependencia del Señor y de su Espíritu Santo es fundamental para poder vivir la vida cristiana. Absolutamente. Esto no es un asunto de disciplina, sino de otra forma, en vez de construir un templo, construimos un castillo sin puertas ni ventanas, nos metemos adentro y el pecado queda afuera, ¿no? Sería la solución, ¿no? Parece tonto, ¿no? Pero eso fue la solución de la Iglesia Católica por siglos, hasta el día de hoy. De encerrar a sus curas y enterrar a sus monjas porque ahí van a estar libres, como alejados del pecado. Estamos en este mundo, hermanos. Y van a venir cosas, tenemos problemas, van a venir tribulaciones, van a venir tentaciones. Alejarnos, encerrarnos, enclaustrarnos no es la solución. Nunca ha sido la solución. La solución es la dependencia del Señor. Es la dependencia de su Espíritu Santo para poder hacer aquellas obras que el Señor quiere que hagamos. Y esa dependencia se demuestra, como ya lo hemos dicho infinidad de veces, a través de esa búsqueda del Señor y de su presencia. De la honra de que saber que el Señor está dentro de mí y que me está mirando y que me está oyendo. Y por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, fueran en un auto, disculpen el ejemplo tonto, pero si fueran en un auto, en un viaje de días, y tiene una persona a su lado, aunque no la conozca, es natural, ¿no?, hablar con esa persona. Conversarle, por último. Te podrá caer mal después, pero al menos intentar conocerlo, ¿no? Hay gente que vive la vida cristiana y vive sus días sin hablar al Señor, no entendiendo que Él está ahí, ¿no? Y que así como de raro sería ir un viaje de 2 días con una persona sin hablarle una vez, así de raro es vivir la vida cristiana sin comunicarse con el Señor. Por eso digo, esto es una verdad espiritual, es cierto, hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu, pero eso de hacerlo por medio del Espíritu no es tan difícil, no es tan místico más allá de lo que ya sabemos. ¿Qué cosa? Procurar la oración, porque la oración es el momento en el que el Señor infunde en nosotros su presencia, su voluntad, nos comparte aquellas cosas que están en su corazón, por supuesto a través de su palabra, porque el Señor jamás va a compartir algo contigo que exceda lo que está expresadamente aquí en su palabra. Necesitas conocer su palabra, necesitas congregarte, porque en la congregación de los santos hay bendición. El Señor envía, ¿cierto?, su espíritu, hay armonía, y aunque somos personas imperfectas y aunque se dan situaciones difíciles a veces y problemas, de todas formas la voluntad del Señor es que no nos dejemos de congregar. Entonces proveer para el espíritu no es tan difícil, ¿no entienden? ¿No? Son cosas más bien fáciles, pero les pregunto, ¿por qué no las hacemos? No las hacemos primero porque el enemigo batalla contra nuestras almas. Recuerden la parábola del sembrador, en el sentido de esa semilla que el Señor lanzaba, ¿no?, en el sembrador. Pero todo lo que combaten en ese ejemplo, en esa parábola, todo combate en contra de la palabra. Todo, son las piedras, es el sol, son los pájaros, todo en esa parábola combate contra la palabra y que la palabra dé fruto en ti. Pero entonces hay un asunto espiritual de por medio, por supuesto, pero somos nosotros responsables de hacer la tierra buena. Ser pues buena tierra, otra vez la responsabilidad sobre nosotros. Que era aquella tierra buena que escuchaba la palabra y la ponía por obra. Para que diera fruto, ¿no? Y de eso vamos a hablar, de eso estamos hablando ahora. De que si usted quiere dar fruto en su fe, quiere dar fruto de su nuevo nacimiento, quiere dar fruto como hijo de Dios, quiere dar fruto de la vida verdadera, bueno, hay que hacerlo en dependencia absoluta del Espíritu Santo. Leamos, sigamos leyendo, perdón. Y no olviden esto, tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero no el poder en nosotros mismos. El poder viene del Señor y solo conectado con Él lo podemos recibir. Voy a leer el 16 de nuevo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis.
un grande, pero, si sois guiados por el Espíritu, que es la misma idea de por medio del Espíritu, si uno es guiado por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y se está refiriendo a la ley del pecado, a la ley de Moisés, que era la que le daba fuerza al pecado. En otras palabras, si somos guiados por el Espíritu de Dios, no hay nada que se nos pueda oponer en cuanto al pecado, en cuanto a nuestras debilidades. Pero debemos ser guiados. Es lo mismo que dice Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Insisto sobre esa idea. Si tú no percibes en tu vida esa guía del Espíritu Santo, preocúpate porque es probable que no hayas conocido, no hayas recibido la salvación. Y debas comenzar a escuchar el Evangelio y ver si quieres, que cree o no. Pero es un signo indiscutible de la guía del Espíritu Santo el que nosotros entendamos el pecado y nos pese y nos queramos arrepentir. Y eso no solo una sola vez, el arrepentimiento no es un solo hecho de un día donde yo oré y me arrepentí. El arrepentimiento es cada vez que yo peco y por lo tanto es diario, porque todos los días fallamos, ¿no? El arrepentimiento no es un incidente en la vida del cristiano, no es una puerta. El arrepentimiento es una actitud de vida, de saber que al Señor yo lo ofendo diariamente, lo amo. Es mi Padre, yo lo amo, lo quiero glorificar, pero le fallo. Y antes de llegar así pavoneándome delante de Él, engreído de no sé qué, debo presentarme delante de Él en arrepentimiento y fe. Ese es el amor que agrada al Señor. Un amor arrepentido, sabiendo que somos falentes, que mientras estemos en este mundo somos miserables. Pero gloria sean dadas a Dios que Él nos libró de la condenación del pecado. Y a pesar de que somos polvo y que somos débiles, en esa debilidad el Señor se glorifica. Y nos va a presentar un día delante del Padre limpios de todo pecado y de toda maldad. Por su poder, no por el nuestro. Por eso insisto en esta idea, la dependencia es absoluta del Espíritu Santo. Entonces el apóstol ahora nos va a hacer el mismo ejemplo, va a seguir el mismo camino que siguió en Colosenses, mostrando cuáles son los frutos de la carne. ¿Ya? O sea, si usted provee para la carne, estas cosas más o menos se van a ver. Tenemos lo de Colosenses, tenemos lo de Gálatas, los invito a tener en cuenta lo de Romanos 1, manifiestas son las obras de la carne, y ese listado, hágase un examen con él. Porque insisto, yo no digo que no podamos cometer algún pecado como los que están acá, pero nuestra naturaleza nueva, nacida y creada en Cristo, tiene que manifestar mucho más el fruto del Espíritu que el fruto de la carne. También podemos examinarnos de esa forma, y por eso les pido que se revisen cada uno de ustedes en esta hora, como lo hago yo mismo. 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Humildemente, junto al apóstol Pablo les amonesto, estas cosas no pueden estar en nuestras vidas, no podemos practicarlas. Lo que va a decir el apóstol a continuación, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El punto es ese. No podemos practicar el pecado. Si alguno de nosotros practica el pecado, es porque no es nacido de Dios. Podemos pecar. Y hay pecados a veces que nos asedian por mucho tiempo y que es como nuestra piedra, nuestro punto débil, nuestro talón de Aquiles, ¿no? Pero insisto sobre esta idea, si tú lo practicas y no hay ningún signo de arrepentimiento en tu vida, eso es demostrativo de que no has nacido de nuevo. Pero si por el contrario, fallas, pecas, pero en tu corazón pesa eso delante de Dios y te arrepientes, el Señor es bueno y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. El pastor también decía, el pastor donde yo crecí decía, ¿cuánto se demora Dios en perdonarte? Lo que tú te demoras en confesar. Lo que tú te demoras en confesar. Porque el Señor ya ha provisto para nosotros todo. Jesús pagó de forma tal que la deuda estando cancelada y sabiendo lo que dice Romanos 8.1, no, que, permítame, dice que ahora los que estamos en Cristo ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. De forma que, como ya saben ustedes, las consecuencias negativas del pecado no pesan sobre nosotros. Pero, insisto, siempre que nosotros nos arrepintamos y vengamos al Señor en esa actitud, como ya decía, de fe.
entonces veamos, digamos, la parte positiva. ¿Cuál sería entonces el signo de nuestro propio nuevo nacimiento? Y no sé si alguien tiene la nueva traducción viviente por ahí. Que me gusta mucho cómo lo dice, por favor. ¿Cita? Sí. Permítanme leerlo, mientras tanto que lo busca Gálatas 5, 22 y 23. Tenemos claramente manifestadas las obras de la carne, el pecado, y si usted se encuentra en esa situación de practicarlo, arrepiéntase. Si cae, una vez, si no lo practica, pero se equivoca, falla, arrepiéntase. Tenemos que vivir, digamos, en esa actitud, digamos, de arrepentimiento. Pero si hemos venido a refugiarnos en el Señor y dependemos de su Espíritu Santo, estas son las obras que van a empezar a manifestarse en nosotros. ¿Cuáles? Ustedes lo saben, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, va a haber gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. O podríamos decir también, como contra tales cosas no hay pecado. No hay cosas, si usted practica y estas cosas, este fruto se manifiesta en su vida, el pecado queda de lado. ¿Qué envidia puede haber si hay amor? ¿Qué mentira puede haber si hay bondad? Para los pecados de la carne, los vicios, las cosas sexuales, ¿qué pecado puede haber contra la mansedumbre de un hijo de Dios? ¿Qué pecado puede luchar contra la templanza? Que cuando la tentación viene yo me mantengo como una piedra, como una roca, porque el Señor está conmigo. Porque Él me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Entienden, no? Por favor, Mike, ¿puede leerlo? Porque ahí quiero que ponga la atención en cómo se expresa respecto de algo como el estilo de vida. Mira, por favor. El 22 dice... Y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Podrías leer la primera parte? De nuevo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. A veces nosotros tenemos el fruto del Espíritu no sé cómo decirlo, ¿no? Como una cuestión mística, disculpe que ocupe esa palabra siempre, ¿no? Pero como que el fruto del Espíritu es como un estándar inalcanzable para nosotros, ¿no? Y en algún sentido tenemos que reconocer el fruto del Espíritu quizás en una triple dimensión. Porque es cierto que el Espíritu Santo es un estándar que es inalcanzable, ¿no? Para cualquier humano. Inalcanzable. ¿Por qué? Porque se desprende de la naturaleza de Dios. Son atributos de Dios. Su amor, su fidelidad, su bondad. Llegar al estándar de Dios es imposible. Pero no por eso, para nosotros es inalcanzable procurar ese estándar para nosotros. Porque el Espíritu lo produce, primero que todo. Y lo produce en dos sentidos. Uno, milagrosamente. Hay una obra espiritual que es inimaginable e inexplicable para nosotros, que es que Dios tomó nuestra naturaleza pecaminosa, vieja, podrida, y puso en nosotros la vida de su Hijo. Y hoy día nosotros podemos hacer las obras de su Hijo milagrosamente. Milagrosamente. Estamos revestidos de cierta bondad, de cierto amor, de cierta fe, de cierta mansedumbre que nos permite vencer el pecado, porque reconozcamos al menos los que hemos nacido nuevos, que no somos las mismas personas que éramos cuando le conocimos, ¿no? Hay una obra que el Señor ha ido haciendo. Ese deseo por orar, ese deseo por ofrendar, por venir, por asistir, lo que te ha mantenido aquí fiel en la iglesia, no es tu buena voluntad, no es tu disciplina, es el Espíritu Santo haciendo su obra en ti. ¿Amén? Tenemos que aprender a reconocer la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque a veces es menos espiritual, disculpen esa expresión, menos mística de lo que habíamos experimentado, de lo que habíamos pensado. En muchas iglesias la cuestión con el Espíritu Santo es un asunto de sensaciones y de manifestaciones, cuando la revelación más clara y más nítida del Espíritu Santo en la vida de un cristiano son estos símbolos. No son danzas, ni lenguas, que gloria a Dios por los dones del Espíritu, ¿no? Pero el fruto del Espíritu, el fruto el que se manifiesta, porque lo que nos definía antes como mundanos eran estas obras que todos practicábamos. Pero lo que nos demuestra hoy día como cristianos son estas obras que el Señor hacía. Que nuestro Señor dio ejemplo, Jesucristo, y luego el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros.
Entonces, no estoy con esto diciendo que esto no es una obra espiritual, por el contrario, y les voy a probar con 2 textos lo espiritual que es. Pero por espiritual que parezca, sus resultados son absolutamente terrenales. Es bondad, es fe, es alegría, porque como dice el texto, es lo que el Espíritu produce en nuestra vida. En nuestra vida. En la dependencia, ¿se recuerda? Hacer morir lo terrenal. ¿Cómo? Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que puede producir en nosotros esas cosas. El primer texto, por favor, para que si lo quieren anotar, se los digo de memoria. Filipenses 2:13, que es el que dice que es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De forma tal que si usted ha ganado o ha adquirido cierta bondad, cierta benignidad, cierto amor, cierta paciencia, esos hechos en usted son producto de la influencia del Espíritu Santo en su vida. No nacen de su naturaleza caída. Hay una doctrina que como que se la han apropiado solo la iglesia calvinista, que es la depravación total. Pero todos creemos acerca de la depravación total, todos los cristianos. Que es que al haber pecado, nuestra naturaleza solo tendía al mal, porque estábamos muertos en delitos y pecados. No hay bondad en el ser humano, ni aun aquellos filántropos, ni aun aquellos que entregan plata para los pobres, ni aun los del hogar de Cristo. Ninguna persona tiende al bien sin Jesucristo y sin la influencia del Espíritu Santo. Estamos depravados absolutamente, de forma que cualquier cosa buena, cualquier cosa virtuosa en tu vida, cualquier cosa bella, cualquier cosa noble en ti, ¿de dónde viene? De los altos. Gloria a Dios. Porque es su obra innegable. Algunos todavía somos bien imperfectos. Para animarte un poco. Algunos de nosotros, yo mismo me pongo por ejemplo, soy todavía muy imperfecto, pero algún día me consolaba el Señor diciendo, pero no soy el que era. Es cierto que me falta. Hermano, es cierto que te falta. Pero no eres el que era. No eres aquella masa corrupta, depravada, que vino a refugiarse un día en el Señor. No eres esa oveja perdida, maltratada, rota, que vino un día a los pies del Señor. Hoy día eres su hijo. Y aunque su imagen todavía se está perfeccionando, el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque es una obra de Él. Pero nuestra responsabilidad en hacer morir lo terrenal es exponernos a su voluntad, a su influencia. A través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión, a través del ayuno, a través de la búsqueda, a través de pedir consejo. Hay tantas formas, ¿no? Pero las principales las que he mencionado. Pero necesitamos la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que el Espíritu produzca su fruto en nosotros. Como éramos antes guiados, llevados como ovejas así a un matadero, ahora el Señor nos tomó, nos lavó y nos lleva a pastos verdes. Pero debemos seguirle, debemos seguir su voz. Gloria a Dios. El segundo texto está en el libro de Jeremías. También ustedes esta promesa la conocen. Permítanme, leámosla rápidamente. Jeremías 31 y 32. Estamos hablando acerca de cómo se manifiesta el fruto del Espíritu. No perdamos de vista. La primera forma, el fruto del Espíritu debe entenderse como una manifestación de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en demostración de sus atributos. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es misericordioso, es manso. Una manifestación inalcanzable para nosotros, un estándar elevadísimo. En segundo término, tenemos que reconocer el fruto del Espíritu Santo como una obra milagrosa de Dios en nosotros. En primer lugar, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Ya lo dijimos. Y ahora debemos recordar la promesa y el cumplimiento de esa promesa que está en Jeremías 31. 31, vamos a leer el versículo 33 nada más. Este era el pacto que Dios prometía en el Antiguo Testamento para nosotros, el pacto que nosotros vivimos hoy. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y leamos por favor el 32, 40 y 41, la página siguiente. La promesa sigue y dice: haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El Señor prometió
y esto a lo mejor voy a dar un paso atrás, hermanos míos. Pero para mí esto es particularmente importante porque ustedes saben, yo soy abogado, ¿no? Y los abogados hablamos de puras leyes y todo al final nuestra sociedad se rige por leyes y las cosas permitidas están en las leyes y las cosas prohibidas están en las leyes. Y sé lo limitado que es, y ustedes también lo ven, lo poco efectivo que son las leyes porque los ricos se las saltan, la gente, los delincuentes también se las saltan y al final lo único que las cumplen son la gente que se mantiene más o menos en la mitad, ¿no? Y aún así igual fallamos muchas veces a esas leyes. Pero el efecto de la ley es muy limitado, eso es lo que quiero decir. La ley, aún la ley de Dios dada a los hombres a través del pueblo de Israel, tuvo un efecto muy limitado porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Se recuerdan? Y la ley de Dios es perfecta. Imagínense la ley de los hombres. No había forma de que la ley nos ayudara. No había forma, la ley solo sirvió para condenarnos. Pero como dice Romanos 3, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Justicia de Dios por la fe. Por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? En que una vez que nosotros hemos creído, el Señor hizo en nosotros una obra nueva. Ya no publicó una ley para que la cumplamos. Él puso esa ley en nuestro corazón. Nuestro corazón late hoy día y late con la ley de Dios. Porque yo amo hacer su ley. ¿Usted ama su ley o no? Amén. Esa es una muestra indiscutible de que estamos en su reino, porque amamos su ley, amamos sus estatutos, no nos son pesados, no matar, no robar, no adulterar, odiamos el pecado que maltrató a nuestro Señor, porque estamos en su reino hoy día. Y aunque no es fácil siempre cumplirlo, ya saben, tenemos una actitud de arrepentimiento, pero la ley hoy día ya no está por afuera obligándonos, está dentro, conduciéndonos. Un corazón nuevo, un espíritu limpio. A eso hemos sido recreados. Esa es la obra que el Señor hizo. Entonces, como les decía, el fruto del Espíritu Santo se da milagrosamente, no es algo que tú puedas controlar. Si tú has creído y has nacido de nuevo, el Señor va a poner en ti el querer cómo nacer. Te va a ayudar. Y además, te demuestra a través de la Escritura que Él te cambió ese corazón de piedra, ese corazón pecaminoso, ese corazón podrido, te dio un corazón nuevo. Donde está su temor, es decir, su respeto en tu corazón. ¿Para qué? Como dice el texto del capítulo 32, para que tú no te apartes de él. Si estamos hoy aquí, aún aquellos que no han sentido lo que yo les decía, ese sentido de arrepentimiento sobre su pecado, si has tenido hoy aquí y si estás viniendo a estas congregaciones porque el Espíritu Santo te está llamando. Porque Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que convence y despierta el alma para que uno se dé cuenta de su condición real, que no somos sino siervos que braman por un desierto en este mundo. Eso es lo que somos. Forasteros, peregrinos, lejos de la ciudadanía de Dios, sin Dios ni pueblo, no somos nada. Pero hemos venido al Señor, a nuestra casa eterna. Y aquí no tenemos más temor. El cristianismo en ese sentido es hermoso porque no es una carga, porque el Señor se preocupó no de convencerme, se preocupó de cambiarme. Lo hacemos no porque somos buenos, no porque queramos, es porque Él cambió nuestro corazón y puso en nosotros el Espíritu de su Hijo por el cual clamamos, Papito, Abba Padre. Gloria a Dios. Porque no éramos dignos de tal cosa, pero el Señor sabía que éramos débiles, por eso les digo. Los frutos de la carne eran muy difíciles de vencer. No se podían vencer. Nadie se justificaba por tratando de cumplirlo. Pero manifestada la obra del Señor por medio de Jesucristo y luego por el envío de su Espíritu Santo en nuestro corazón, hoy día nosotros podemos vivir libres. Libres del pecado. Libres del pecado de su influencia. Y eso es un milagro. Pero debemos, y este es el último punto y con esto ya termino. Si sabemos que la manifestación del fruto del Espíritu es parte de la revelación del carácter de Dios, si sabemos que el fruto del Espíritu es una obra milagrosa en nuestro corazón, tenemos que reconocer también que el fruto del Espíritu es una obra de influencia de parte de Dios con aquel que es su Hijo. Esto lo he puesto como ejemplo otras veces, esto es igual que con la amistad. Cuando uno tiene un amigo, tarde o temprano, en lo que empiezan a compartir, uno se va a empezar a hablar como esa persona, a parecerse como camina esa persona, a ir a los lugares que esa persona asiste, a gustar las cosas que a ella le gustan, porque es natural, ¿no? Es natural, es la influencia.
Y para manifestar el fruto del Espíritu, es cierto, es una obra espiritual que no podemos explicar, pero hay una parte de nosotros que corresponde, que es que nosotros, peleando la pelea, procurando el lugar del Espíritu Santo, su influencia empieza a calar en nuestro corazón, a calar en nuestra vida, en nuestros deseos. Empieza su influencia a guiarnos, a ser como Él, a querer parecernos a Él, a hablar con sus palabras, a poner en nuestro corazón y en nuestra mente su forma de pensar. Pero eso se logra, hermanos míos, con un esfuerzo nuestro, con un trabajo de estar allí expuestos a su presencia. Lo que hablábamos la semana pasada acerca de esa promesa de que el yugo se pudriría a carga de la unción, nuestra responsabilidad es estar bajo la llave, ¿no? Estar bajo sus alas para que su influencia, su protección, su Espíritu Santo nos cambie. Amén. Nos cambie. Pero para eso tenemos que hacer unas pocas cosas. Correr al Señor. Nada más. Acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Tenemos que aprender a dependernos. A eso me refería con la importancia de la dependencia de Dios. Si usted quiere vivir y vencer el pecado, tiene que aprender a depender de Dios. Y esa dependencia y esa victoria se logra estando en su presencia, estando en su iglesia, estando en su palabra. Hermanos queridos, no se puede vivir la vida cristiana sin esas cosas. No se puede simplemente. Vas a fracasar y peor aún, vas a morir. Porque separado de Él no puedes hacer nada y separado de su iglesia estás regalado para que el enemigo te ataque. Por eso es tan importante mantenernos juntos. Somos una manada. El Señor nos mandó, no convocó lobos así solitarios. El Señor convocó una manada, una familia, como los pollitos, les decía el pueblo, ¿no? Como los polluelos he querido reunirnos bajo las alas. Nosotros somos ese pueblo hoy día. Y debemos mantenernos unidos bajo las alas del Señor. Para procurar su influencia, para procurar su influencia en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Queremos dar el fruto del Espíritu? Lo vamos a estudiar en su momento con calma, cada uno de ellos. Pero si usted quiere producirlo, antes de entenderlo, tiene que exponerse a la presencia del Señor, a su influencia, en la oración, en la palabra, en la congregación. Permítame terminar con esta lectura de Gálatas, del mismo capítulo, para que entiendan el llamado de atención. Y el que quiera puede buscar mientras tanto la carta a Judas, antes de Apocalipsis esta. Lo de Gálatas lo termino leyendo yo y mientras si quieren busquen nomás. Gálatas 6, 7, 8 y 9. Este es un texto terriblemente mal utilizado, pero para que entiendan cómo está aquí clave para este momento de lo que estamos conversando. El apóstol sigue escribiendo, el 5 es lo del fruto, ¿cierto? Bien, sigue exponiendo. Y el versículo 7 dice, no os engañéis. Este es el llamado de atención. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ese texto es muy mal utilizado, porque aquí viene el contexto. ¿De qué va a cosechar? ¿Y de qué va a sembrar? ¿De qué está hablando? ¿De la plata? ¿De los diezmos? ¿De qué? Está hablando de esto. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará o cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces? Hacer morir lo terrenal. ¿Y cómo lo hacemos? Sembrando para el Espíritu. Siembra para el Espíritu. Este es mi llamado el día de hoy, de parte del Señor para ti. Aprende a sembrar para el Espíritu. Sembrar como un cosechador. Limpia la tierra. Trabaja la tierra. Ora, lee, congrégate. Ora, congrégate y lee. Y en el orden que quieras. Y ayunemos y compartamos tiempo juntos. Pero tienes que sembrar para el Espíritu. Porque si no lo haces, ya sabes, estás sembrando para la carne. Y el que siembra para la carne, ¿qué cosecha? Corrupción, daño, tristeza, dolor. Pero el que cosecha y el que siembra para el Espíritu, perdón, cosechará del Espíritu vida eterna. ¿Qué es la razón por la que Jesús vino, no? Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Queremos más de Él, ¿no? Tenemos que hacer morir lo terrenal y tenemos que sembrar, aprender a sembrar para el Espíritu. Porque es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la gracia. Que el Señor nos ayude a retener estas verdades y a ponerlas por obra. Y un último, como le decía lo de Judas, un último ánimo. Este hombre termina escribiendo la carta en el versículo 24, esto tiene un solo capítulo, dice el versículo 24, una verdad indiscutible y que les debe animar, como me anima a mí. Todos pecamos, todos los días le fallamos al Señor. Pero ¿saben? Judas dice lo siguiente, y aquel, se está refiriendo a Dios,
que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos míos, yo sé que esto no es fácil, pero se puede vivir sin caída. Que el Señor nos ayude, ¿no? Vamos a fallar, pero el camino es hacia allá. Insisto, que la meta sea alta, que el estándar sea elevado, no significa que no debamos procurarlo. Si hoy día cae 10 veces o 30 veces al día, que el próximo año caiga 20. Por eso les decía, enfoquémonos en pedir al Señor que nos ayude. Enfoquémonos en un pecado. Examínate conforme a esa lista, examínate conforme al fruto y ve cómo has estado fallando. Y pídele al Señor una oración. Ayúdame, Señor, a vencer la mentira, a vencer la fornicación, a vencer la pornografía, a vencer el robo, a vencer lo que sea que tú estés luchando. Provee, siembra para el Espíritu en oración. Y el Señor va a dar el fruto. El Señor lo va a dar a su tiempo. No desanime, porque ¿qué es lo que dice? Disculpen que vuelvo atrás con Gálatas. No nos cansemos, dice el texto. A continuación, no nos cansemos puede hacer el bien, porque a su tiempo lo vamos a cosechar, si no desmayamos. No es fácil, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Es nuestra responsabilidad, pero no nuestro poder. ¿El poder es de quién? Del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos sembrar para el Espíritu Santo y Él va a hacer en nosotros, va a hacer la victoria. Y vamos a poder vivir, como dice aquí Judas, y ahora sí lo termino de leer, perdón, que divague. Aquel que es poderoso para guardarles a ustedes sin caída y presentarlos sin mancha delante de la gloria con alegría, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Yo le invito por favor a que se ponga de pie esta hora y que glorifiquemos al Señor por la obra gigante que ha hecho, gloriosa, maravillosa e inigualable de Jesucristo.